Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un análisis de los índices internacionales más importantes. Vamos a empezar por los europeos y más concretamente por el DAX. El DAX, que es un índice que lo está haciendo bastante bien si lo comparamos con otros índices europeos, ha recuperado bastante parte de toda la caída derivada del coronavirus y parece que ha encontrado ahora dificultades en el hueco que dejó aquí, en esta zona sombreada amarilla. Con este hueco bajista se iniciaron las caídas y ahora parece que está empezando a encontrar dificultades. Como zona de soporte tenemos el último mínimo relevante, los 12.253, el siguiente mínimo los 11.597 y si trazamos un Fibonacci desde mínimos habría que estar atento a la zona entre el 38.2 y el 61.8. Ahora mismo está consolidando un poquito, pero ya veis que ni siquiera ha llegado a la primera zona importante de corrección, ni siquiera ha llegado al 38.2, por lo que veremos si desde aquí es una corrección suficiente y respeta este mínimo, o si por el contrario pierde estos mínimos y tenemos una corrección mayor. Bien, eso respecto al DAX. Nos vamos ahora al Eurostoxx. En el Eurostoxx la media de 200 sesiones no está alcista como en el DAX, sino que está más bien plana. Ahora mismo también está corrigiendo, podemos trazar un impulso Fibonacci y la primera zona de soporte importante estaría en esta zona sombreada amarilla, que además coincidiría con el 38.2 Fibonacci. Mientras no se pierda el 61.8, es decir, esta zona, está abierta la posibilidad de activarse un segundo impulso alcista. Ahora mismo no hay ninguna estructura técnica activada, por lo que tenemos que estar pendientes de a ver si en esta zona se produce un rebote o si por el contrario pierde esta zona y vemos más caídas. Importante, como dije antes, que no se pierda el 61.8%. Como nota positiva es que se superó el 61.8% de toda la caída. Vamos a dibujar en color rojo. Aquí se supera el 61.8%, por lo tanto la opción de segundo impulso bajista está anulada, al igual que en el DAX. Y ahora mismo la única estructura posible que se podría formar sería un gran impulso alcista Fibonacci. Ahora mismo estaríamos dentro del primero, mientras no se pierde el 61.8. Veremos si viene una corrección a zonas Fibo entre el 38.2 y a partir de ahí se supera este máximo. Bien, eso respecto al Eurostoxx. Ahora nos vamos al CAC 40. El CAC, que está un poquito peor que los otros dos índices analizados, porque aquí en este caso no se ha superado claramente el 61.8% de toda la caída. Por lo tanto, si pierde estos mínimos del coronavirus, activaría un segundo gran impulso bajista. Ahora mismo está corrigiendo. Esta zona parece que está funcionando de soporte. Veremos si la sigue respetando. Y en caso de que se pierda esta zona, habría que tener muy en cuenta el 61.8. Si se pierde esta zona de 61.8, empezaría a ponerse peligroso este índice. Quedaría anulada la posibilidad de estructuras alcistas Fibonacci y en ese caso lo más probable sería volver a visitar el origen, volver a testear mínimos y veríamos aquí si lo respeta o si por el contrario activa un segundo impulso bajista. Ahora mismo estamos muy lejos de eso, estamos en la primera zona pivote importante, veremos si desde aquí se retoman las subidas. Bien, eso respecto al CAC. Nos vamos al FTSE. El FTSE, que todavía tiene abierta la posibilidad a que se forme un segundo impulso bajista en caso de perderse estos mínimos. Fijaos, esta zona que antes era soporte, aquí empieza a funcionar como resistencia, al igual que la media de 200 sesiones. Cada vez que el precio va hacia la media, se viene para abajo, por lo tanto mientras que la media siga bajando y no se gira al alza, pues poco va a haber que hacer. Si se supera este máximo, activaría segundo impulso alcista y ya si se supera el 61.8% de toda la caída, pues ya estaríamos abiertos a más subidas. De momento, media bajando, precio haciendo máximos y mínimos decrecientes. Veremos si es capaz de superar esta bajista y si es capaz de superar la media de 200 sesiones y se gira al alza. Mientras tanto, mandan las caídas. Importante que no se pierda el 61.8%.
al igual que los otros índices. Bien, nos vamos ahora al MIB italiano. Bueno, el MIB, que tampoco ha superado el 61,8% de toda la caída. Ahora mismo veremos si es capaz de superar la primera zona de soporte, que sería esta, una zona de control. Mientras no se pierde el 61,8, la posibilidad de activarse un segundo impulso alcista estaría abierta. Muy importante que se supere esta zona. Estos máximos, que además coinciden con el 61,8% de toda la caída, y coinciden a su vez con un hueco bajista. Ya si pierde los mínimos del coronavirus, pues la cosa se pondría bastante peor. Bien, nos vamos a nuestro queridísimo IBEX 35. Bueno, del IBEX que hablé bastante mal en vídeos anteriores, y al final pues se está cumpliendo un poco el escenario bajista. Media de 200 sesiones bajando. Fijaos que la recuperación apenas llegó al 50% de toda la caída. Es el peor índice europeo. Aquí decíamos que si se perdía esta zona sombreada amarilla, lo más probable sería visitar la siguiente zona de control, que sería esta. Bueno, vamos a ampliarlo un poco para la derecha y ya parece que el precio ha tocado esta zona. Ahora, si medimos todo como un posible primer impulso alcista, pues bueno, prácticamente ya ha perdido el 61,8. Muy peligroso, pero que muy peligroso que perder estos mínimos, porque como pierde estos mínimos se activaría segundo impulso bajista. Índice que está ahora mismo bastante débil, tocado, media de 200 sesiones bajando, no hay ninguna estructuración al alza, por lo que habrá que esperar a ver si realiza alguna estructura o algo. Aquí decíamos también que esta zona era importante de soporte y que como la perdiera venían más caídas muy probablemente. Aquí dejó un hueco bajista y se sucedieron las caídas. Pues nada, habrá que esperar a ver si forma alguna estructura alcista o algo que invite un poco más al optimismo, pero de momento lo que mandan son las caídas, mientras no se reestructure un poco al alza. Bueno, del peor índice nos vamos ahora al mejor, que sería el Nasdaq 100. Bueno, el Nasdaq, aquí os acordáis que habíamos comentado esta directriz alcista como primera zona de soporte. Perdió la directriz y bueno, ahora está consolidando el índice. Una consolidación sana, normal y que no es nada ilógica. El mercado se mueve en zigzags, la subida había sido muy vertical y bueno, ahora mismo lo que está haciendo es consolidar un poquito. Veremos si consolida un poco más hacia alguna de las zonas Fibonacci. A partir de ahí se forma alguna figura de suelo para volver las subidas. Yo en este índice no me pondría corto ni loco. Fijaos también aquí, si proyectamos esta directriz, parece que aquí también aquí funciona de soporte, aquí parece que también está funcionando de soporte. Y bueno, en el corto plazo está corrigiendo, pero es un índice muy alcista. Entonces, veremos si esta caída es suficiente. Yo creo que sería más sano que se produjeran más caídas, una consolidación un poquito mayor, y a partir de ahí veríamos si en esta zona entre el 38,2 y el 61,8, como dije antes, forma alguna figura de reestructuración y se vuelve a ir para arriba. Veremos hasta dónde profundiza la consolidación. Esperemos que profundice un poquito más para que dé una nueva oportunidad a los que no estén dentro de este índice. Bien, eso respecto al Nasdaq. Nos vamos al SP. El SP, que también ha tenido una vuelta en V, no tan espectacular como el Nasdaq. El Nasdaq ha subido más, pero también es un índice bastante alcista. Vamos a trazar un Fibonacci. Y ahora está en la primera zona de soporte. Aquí esta zona era de resistencia, superó. Aquí empieza a funcionar de soporte y ahora aquí de nuevo parece que quiere funcionar de soporte. Además podemos trazar una especie de directriz alcista desde aquí y veremos si desde aquí viene un rebote más importante. Tampoco ha corregido a una zona Fibonacci todavía. Sería sano que consolidara un poquito más y nada, hay que estar un poco atentos a ver hasta dónde profundiza la consolidación, a ver si
corrige hasta alguna de estas zonas. Aquí forma algo bonito, tipo un doble suelo, un rango roto al alza o una divergencia alcista o algo así, y nos da la oportunidad de volver a reengancharnos a este índice. Bien, eso respecto al S&P. Nos vamos ahora al Dow Jones. Bueno, el Dow Jones un poquito peor que los otros dos americanos, sobre todo que el Nasdaq. Todavía no ha llegado a los máximos del año, aunque también ha recuperado bastante bien toda esta caída. Como primera zona de soporte importante sería esta zona pivote, que la he desplazado. Esta sería la primera zona importante. También tenemos la zona de la media de 200 sesiones, una media de 200 que está en fase ascendente, bueno, prácticamente plana. Y si trazamos un Fibonacci, pues mira, coincide exactamente el 38,2 con la primera zona de soporte, con el último mínimo relevante. Bueno, pues veremos también hasta dónde profundiza la consolidación y si nos da alguna oportunidad de entrada. Ahora mismo no hay ninguna estructura relevante a comentar. Bien, nos vamos a un índice que no suelo analizar mucho, pero que también es interesante, como es el Bovespa brasileño. Un Bovespa que tras romper este canal a la baja vinieron las caídas. Como signo positivo ha superado el 61,8% de toda la caída, y ahora esto se podría medir como un primer gran impulso alcista. También estamos esperando a ver si corrige a una zona Fibonacci y supera estos máximos para activar un segundo impulso. Nos vamos ahora al lejano oriente, nos vamos al Hang Seng, un índice que no lo está haciendo bien desde el 2018. Está en tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes, y ahora está en una zona relevante. Está en el entorno del 61,8% de los mínimos del coronavirus. Si termina de confirmar la rotura de esta zona de soporte, pues la cosa se pondría más negativa. Podría ir a visitar estos mínimos y después, cuando pierda estos mínimos, lo más probable es ir a visitar la zona de arranque, es decir, en torno a los 21.125. Y ahora nos vamos al Nikkei. El Nikkei, que está bastante mejor que el Hang Seng, pero que está en el entorno de una importante resistencia. Prácticamente no ha corregido en las últimas sesiones. La media parece que empieza a funcionar de soporte, aquí una vez, aquí otra, y también se podría medir todo como un primer gran impulso alcista. Veremos si corrige alguna zona Fibonacci. La primera zona de soporte sería esta, zona de últimos mínimos relevantes, y zona de resistencia muy importante, como ya hemos dicho, esta zona que la vamos a pintar en amarillo. Esta zona es una zona de resistencia muy importante. Si la supera, pues muy probablemente vinieran más subidas. Bueno, hasta aquí el repaso de índices. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadme un like si fue así. Suscribiros si no estáis suscritos todavía. Activar la campanilla para recibir las actualizaciones de vídeos. Y nos vemos en los siguientes análisis.